Washington le quita el freno a Trump. El Congreso lo deja con manos libres frente a Maduro, mientras la guerra se asoma a la región. Venezuela se queda sin salida petrolera, tanques repletos, pozos al límite y una economía que sigue desangrándose mientras la diáspora crece afuera. El Nobel en el banquillo y la justicia bajo ataque. Assange demanda a la Fundación Nobel, el periodismo se desangra y Estados Unidos castiga a jueces de la Corte Penal Internacional, en un mundo donde la ley y la verdad están en disputa. Amigos, bienvenidos a esta emisión especial. Hoy, 18 de diciembre de 2025, ponemos sobre la mesa los hechos que marcan tensión y definen el rumbo del país y las conjeturas internacionales en torno a ello. Soy Génesis Pérez y esto es Noticias Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos. En Washington se habló de contención, pero se votó poder. La Cámara de Representantes enterró 2 resoluciones que buscaban limitar la fuerza militar sin autorización del Congreso y, con ello, dejó a Donald Trump con las manos libres frente a Nicolás Maduro, mientras en el terreno ya se ejecutaban operaciones letales y la tensión alcanza a México, Rusia y China. La Cámara de Representantes de Estados Unidos tumbó 2 resoluciones demócratas que buscaban limitar el uso de la fuerza sin autorización legislativa, dejando intacto el margen de maniobra del presidente Donald Trump frente al régimen de Nicolás Maduro. Aunque no eran vinculantes, ambas iniciativas invocaban la resolución sobre poderes de guerra y pretendían enviar una señal de contención. El mensaje fue el contrario. Por márgenes mínimos, el Capitolio optó por no interferir. On this vote, the yeas are 210 and the nays are 216. The concurrent resolution is not adopted. Mientras en Washington se debatía el alcance legal del poder presidencial, en el terreno la estrategia ya avanzaba. El Comando Sur confirmó un ataque cinético letal contra una lancha en el Pacífico Oriental que dejó 4 tripulantes muertos sin bajas estadounidenses. La operación, ordenada por el secretario de Guerra Pete Hegseth y basada en inteligencia confirmada, refuerza la narrativa de que la Casa Blanca ya actúa bajo un marco de guerra contra el narcoterrorismo, incluso más allá del eje venezolano. Lo que se evalúa es que con la fuerza que tiene desplegada, puede tener control oceánico, puede tener control aéreo, puede lograr control de las comunicaciones, pero si su objetivo es sacar a Maduro del poder, hasta la fecha ha resistido. La crisis entre Estados Unidos y Venezuela ha provocado una rápida reacción internacional. Rusia advirtió que la situación es potencialmente muy peligrosa. El Kremlin y la Cancillería rusa insisten en que Washington debe actuar con pragmatismo. En este escenario, México emergió como un nuevo actor diplomático. Nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos. Caracas solicitó por su parte una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, una iniciativa que ya cuenta con el respaldo explícito de China, que condenó el bloqueo anunciado por Trump, rechazó la intimidación unilateral y defendió la soberanía venezolana. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Mientras María Corina Machado asegura que Donald Trump está poniendo fin a la guerra que el régimen inició contra su propio pueblo, un Nicolás Maduro visiblemente acorralado intenta arrastrar a Colombia a un pacto militar para no enfrentar solo la presión de la Casa Blanca. La líder venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue contundente ante la prensa internacional. En Venezuela no hay un conflicto político, sino una guerra del Estado contra sus ciudadanos. Según Machado, el régimen ha convertido el país en un satélite de Teherán, a escasas 3 horas de Florida, una amenaza que, asegura el presidente Donald Trump, ha comenzado a desmantelar para salvar vidas y restaurar la seguridad regional. María Corina Machado, en esa relación frente a los Estados Unidos, le facilita al gobierno venezolano vender la narrativa de que ella lo que quiere es regalarle el país a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha estado recientemente impulsando algunas palabras clave y algunos términos muy similares a los que en su momento hicieron para la guerra de Irak, como catalogar a estos botes de droga como armas de destrucción masiva, que fue la excusa que utilizaron para Irak, y otros de este estilo,
Entonces, al ella apoyar directamente la narrativa que impulsa Donald Trump, independientemente del objetivo que se tenga realmente, que se busque lograr con Venezuela, lo que está haciendo es dejándose comunicacionalmente vulnerable ante un gobierno cuyo único propósito en estos momentos es resistir. Ante el cerco diplomático y la presión internacional y militar de Estados Unidos, la retórica de Miraflores ha pasado de la soberbia al pánico. En una aparición televisiva, Nicolás Maduro apeló a la Unión Bolivariana para proponerle a Colombia algo inédito: la creación de un ejército conjunto. El régimen, que conoce bien el peso de la soledad internacional, busca ahora en los militares y movimientos sociales colombianos un escudo humano para proteger su permanencia en el poder. Hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien. Los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países. Es evidente que el gobierno venezolano lo que busca es presentar una imagen internacionalmente de rechazo hacia las acciones de Donald Trump. Un error que cometió Donald Trump fue hablar no solo del tema petrolero, sino hablar del tema de que Venezuela le ha quitado tierra, refiriéndose, como han comentado varios analistas, a la nacionalización del petróleo venezolano, que además eso llevó a demandas que las empresas americanas ganaron, y algunas de ellas, y recibieron sus pagos. Entonces, el gobierno de Trump quita el enfoque a la retórica democrática de su causa y le vuelve muy fácil al gobierno buscar aliados, como lo puede ser el gobierno colombiano y demás países de la región, para vender esta imagen de que Estados Unidos lo que quiere es imponer su narrativa de colonización. A pesar de sus llamados a las armas y su retórica de resistencia, Maduro muestra fisuras en su discurso. Mientras pide alianzas militares para enfrentar la amenaza del norte, se apresura a negar que quiera una guerra abierta, insistiendo en que mantendrá el flujo de petróleo hacia Estados Unidos pese al bloqueo. Es el doble juego de un régimen que declara la guerra de palabra, pero que en la práctica busca desesperadamente un socio que comparta el costo de su caída. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Desde la orden del presidente Donald Trump de bloquear buques petroleros, pasando por la ridiculización de María Corina Machado en Oslo, hasta la denuncia de supuestos planes bélicos con mercenarios de Ucrania, el chavismo ha tejido un relato unificado de amenaza e invasión. Diosdado Cabello emerge como el vocero central de esta narrativa que mezcla denuncia, política, sátira y acusaciones de conspiración. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien llama la Sayona, planea contratar excombatientes de la guerra Rusia-Ucrania para conformar un ejército privado denominado Legión Internacional por la Libertad. Según Cabello, este plan incluiría operaciones especiales en Venezuela y otros países, además de supuestas campañas de psicoterror contra sectores del chavismo que estarían dirigidas por el politólogo Nickmer Evans, quien se encuentra actualmente detenido en el helicoide. Cory ha hablado con grupos de mercenarios a sueldo, donde han habido ideas como operaciones relámpago en embajadas ubicadas en Venezuela, hasta atentados que irriten a la comunidad internacional para que estos por venganza decidan apoyar al inmundo. Cory está aprovechando el tiempo para hacerse unos retoquitos, pero al mismo tiempo comienza su plan de la Legión de la Liberación. Mientras tanto, ella solo delegará el destino a lo que Trump pueda hacer contra nuestro país, pues armar ese plan de liberación le llevará a Cory unos 2 meses y mucho dinero. Cabello también reaccionó a la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear buques petroleros sancionados, asegurando que se caen todas las caretas y todo el montaje contra Venezuela. Para el dirigente oficialista, estas medidas representan la confesión pública de un imperialismo decadente que busca asfixiar al país, reforzando la narrativa de amenaza externa y agresión directa contra la soberanía nacional. Bien se sabe que la lucha de María Corina siempre ha sido cívica, la que creó Súmate, para organizar a la sociedad civil, para que usara el voto de manera eficiente, la misma que defendió la democracia cuando denunció la violación de la Carta Democrática en la OEA, la misma que usó su condición de parlamentaria para decirle con su propia voz a Chávez que expropiar era robar, la misma que organizó las elecciones primarias del 22 de octubre del año 2023, la misma que se sobrepuso a una inhabilitación arbitraria y luego apoyó la candidatura unitaria de Edmundo González Urrutia. A quienes luchamos por la libertad de Venezuela no andamos por atajos, no andamos inventando conspiraciones, lo que andamos es organizando el pueblo y defendiendo una estrategia conforme la cual
vamos a lograr la libertad de Venezuela. En paralelo, el número 2 del chavismo buscó ridiculizar la visita de María Corina Machado a Oslo, calificándola como una producción dramática sin respaldo popular, y pese al movimiento y respaldo mediático, social y político internacional que se observó al respecto, acusó a la oposición de montar una puesta en escena con invitados pagados y símbolos de lujo, otra acción que se ajusta a la narrativa del oficialismo que desde hace 27 años se asume víctima, aunque actúa como victimario. El bloqueo a los tanqueros venezolanos empuja a PDVSA a una cuenta regresiva crítica. Sin espacio para almacenar crudo, el país podría verse obligado a cerrar pozos, una decisión técnica que amenaza con daños irreversibles a su principal fuente de ingresos. La afirmación del presidente Donald Trump de que Venezuela robó yacimientos petrolíferos estadounidenses volvió a colocar al petróleo en el centro del enfrentamiento entre Caracas y Washington. Desde la Casa Blanca, el argumento de las nacionalizaciones sirve hoy para justificar el bloqueo a tanqueros sancionados y la presión directa sobre los ingresos de PDVSA. Más allá del discurso político, las medidas ya tienen consecuencias operativas. Los principales centros de almacenamiento de crudo del país se están llenando rápidamente y decenas de buques permanecen varados, mientras la estatal enfrenta restricciones para exportar y para importar diluyentes clave para el manejo del crudo extrapesado. En primer lugar, es cerrar las llaves de los tanques de almacenamiento, porque por supuesto no van a querer que se produzcan derrames que tienen consecuencias muy complejas, muy difíciles, penalizadas todas. Y luego, bueno, ir moviéndose hacia corriente arriba y cerrar los oleoductos, cerrar las estaciones de bombeo, los almacenamientos, y luego seguir hasta el cabezal de los pozos y cerrar los pozos. Eso es una operación que muy pocas veces se ven en esa escala grande, pero hay que hacerlo, y no es una operación tan compleja, solamente que toma tiempo y toma una organización para hacerlo. El riesgo es técnico y estructural. PDVSA podría verse forzada a cerrar pozos, una medida que en yacimientos maduros o de crudo pesado puede provocar pérdidas irreversibles en producción. El impacto se amplifica en un contexto de sanciones, retiros de empresas extranjeras y dependencia de una flota paralela ahora bajo mayor vigilancia. Consecuencias técnicas y económicas son obvias. No hay ingreso de dinero, y si el país depende, en su mayoría, casi 90% depende de ese ingreso, se puede imaginar el impacto financiero, económico, político, social, de orden público, que eso tendría en la población. La que va a sufrir es la población. El gobierno está, por su índole y su estructura, ellos están bien organizados con fondos y reservas de dinero. El problema es la población, que tiene un 85% de pobreza, y pobreza más de la mitad es crítica. Gente que vive al día para quizás adquirir una o una y media ración de comida. De manera que se iría a un problema de orden público muy severo, muy complicado. Mientras, Chevron mantiene operaciones bajo una licencia especial, el resto de la industria enfrenta un cuello de botella que amenaza con reducir drásticamente el bombeo y los ingresos en divisas, golpeando de forma directa a la economía nacional. Con el almacenamiento al límite y las exportaciones en riesgo, el petróleo vuelve a ser el principal campo de batalla, esta vez con consecuencias técnicas que podrían marcar un futuro productivo del país. La economía venezolana sigue colapsando al cierre de un 2025 complicado. Pero si Venezuela no logra levantar su economía, la migración y la diáspora sí levanta otras. Mientras el país se hunde, su migración impulsa el crecimiento económico en América Latina. ¿Quién fracasa realmente? En Venezuela, la economía se desmorona en la vida cotidiana. Los precios cambian a diario, el salario no alcanza y la moneda pierde valor sin freno. A esto se suma la presión internacional y un modelo económico que no da respuestas. Venezuela, un país donde sobrevivir y resolver son rutina de resistencia. En Venezuela lo que está llevando a la crisis hiperinflacionaria es la devaluación del bolívar orquestada por el Banco Central. No metan a los trabajadores ahí como culpables. El culpable está en la esquina carmelita del Banco Central. Ahí es donde está el culpable. Ahí es donde está la causa de una presidenta del Banco Central que está al servicio de la destrucción de la moneda, y la pusieron ahí para eso, para que financie al gobierno, destruya el bolívar, le dé más plata al gobierno para que financie sus gastos, y en el camino va dejando el reguero de víctimas de la inflación que ella misma y que el Banco Central están generando. El régimen venezolano prefiere mirar hacia otro lado.
Nicolás Maduro insiste en que el crecimiento del país sí se está dando y minimiza el colapso económico actual. Entonces ha llegado el momento de que demos un gigantesco paso, más claro y afinada las metas 2026, 2027, ¿ves? Para que el camino siga creciente. Y si Venezuela de nuevo está a las puertas de caer en otra espiral hiperinflacionaria, sus ciudadanos, quienes huyeron de la catástrofe, hacen grande a otras naciones, y particularmente Chile. Un reciente informe resaltó que la población venezolana es más joven, paga en su mayoría impuestos y contribuye de forma significativa en lo fiscal. La evidencia es tan clara que el recién electo presidente José Antonio Kast, duro con la migración, admitió su aporte al país. Nuestra salud no podría funcionar si no tuviéramos la colaboración de los médicos extranjeros, porque tenemos muchas demandas en salud. Así que gracias a todos los extranjeros que están trabajando por sacar adelante nuestra patria. Con una tasa de natalidad negativa, no hay suficientes chilenos para aportar la mano de obra del crecimiento de Chile. Necesitan fuerza laboral de inmigrantes. El inmigrante es una persona en condiciones normales que está bajo un amparo especial, porque es un sujeto de derecho que está protegido en razón a su vulnerabilidad. En Venezuela, un modelo político, económico y social expulsa a su gente. Y estas mismas personas, jóvenes con talento y proyección, sostienen economías fuera de casa. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El tablero mundial se mueve con rapidez y las decisiones de hoy redefinen el rumbo internacional. Los portales más influyentes ya marcan tendencia con titulares que impactan directamente en Venezuela. Abrimos la cobertura con Impacto Venezuela. Julian Assange demanda a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado. Julian Assange presentó una denuncia contra la Fundación Nobel tras la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado al considerar que el galardón vulnera el testamento de Alfred Nobel y supone un posible desvío de fondos para facilitar crímenes de guerra, debido al respaldo de la opositora venezolana a Donald Trump. El fundador de Wikileaks exige el bloqueo del premio económico y sostiene que la fundación debe asumir responsabilidad financiera, una acusación que ya fue recibida por la policía sueca. El periodismo sufrió en 2025 su segundo año más mortífero desde comienzos de siglo. El año 2025 se convirtió en el segundo más mortífero para el periodismo desde comienzos del siglo, con 161 periodistas asesinados en 31 países, 2/3 en contextos de conflicto armado, según la campaña Emblema de Prensa. Gaza concentró la mayor parte de las muertes y Oriente Medio fue la región más peligrosa, mientras que América Latina registró 25 asesinatos, con México entre los países más letales. La organización denunció la impunidad, la falta de investigaciones y el cierre de vías de asilo como factores clave en la persistencia de esta violencia. Estados Unidos sanciona a 2 jueces de la Corte Penal Internacional por investigar, arrestar o enjuiciar a israelíes sin el consentimiento de Israel. Estados Unidos impuso sanciones a 2 jueces de la Corte Penal Internacional que votaron en contra de frenar la investigación sobre presuntos abusos de derechos humanos en Palestina, en respaldo a Israel, cuyo primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una orden de arresto del tribunal. Washington acusó a la CPI de actuar de forma politizada y de exceder su jurisdicción, mientras que la Corte rechazó la medida por considerarla un ataque a su independencia judicial, en un contexto en el que siguen vigentes las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa. Gracias por acompañarnos en esta jornada especial de Impacto Venezuela. Recuerden que estaremos atentos a cada acontecimiento con reportajes y entrevistas exclusivas. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales @ImpactoV. Acá en YouTube suscríbete y activa la campanita para recibir cada actualización. Soy Génesis Pérez y nos reencontramos en la próxima emisión. Dios les bendiga.